Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... Hacemos contacto en este momento con el doctor Luis Muñoz Pasquel, expresidente de los Trabajadores Judiciales y abogado en libre ejercicio, para hablar sobre esta denuncia que ha presentado en contra de los vocales del Consejo de la Judicatura a propósito de este polémico audio que circuló ya en las últimas horas, en donde se estaría comprometiendo la transparencia de la función judicial. Doctor Muñoz, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a FM Mundo. Señor Rodríguez, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la entrevista. Gracias, doctor. Bueno, ha presentado la denuncia ya en contra de los vocales del Consejo de la Judicatura. ¿En qué sustenta la denuncia? Y esto, sabemos, es a raíz del audio que ya es de conocimiento público. Efectivamente, la razón por la que presenté la denuncia es porque soy ciudadano ecuatoriano, en presencia de mis hijos, como ex servidor judicial y como abogado en libre ejercicio. Es vergonzoso, por decirlo menos, de ser cierto esta grabación. Es vergonzoso, es indignante para el Poder Judicial, que recibe el peor de los salarios al escuchar que estos supuestos funcionarios de alto nivel cogen el tiempo del Poder Judicial para cargarse sobre los jueces y exigir o pedir o solicitar por orden o por petición del presidente de la República que el juez asuma posiciones dentro de las labores jurisdiccionales que son de interés político. Esto es vergonzoso, por decirlo menos, y lo más grave de todo es que se trata de la institucionalidad del país. Esto afecta a la democracia del Ecuador y es un acto casi conspirativo, porque si la Asamblea Nacional está en manos de un juez que ha sido presionado o que ha sido de alguna manera obligado o invitado a fallar de cierta manera, ya convierte el accionar de la justicia en cualquier otra cosa menos de justicia. Independientemente de lo que haya ocurrido respecto de esta medida cautelar, que era el tema central y de esta conversación entre Juan José Morillo, Maribel Barreno y entendemos también Gustavo Osejo, presidente de la Corte Provincial de Pichincha, independientemente del resultado que haya tenido, es grave el hecho de que estén miembros vocales del Consejo de la Judicatura en este tipo de conversaciones, con este tipo de sugerencias tan solo, porque incluso cuando hubo ya hubo la respuesta por parte del gobierno, y el gobierno ha dicho que lo que habría pasado ahí es que se tomaron el nombre del presidente Guillermo Lasso. Eso lo hace más grave aún. Bueno, ahí me hago una sola pregunta. ¿Por qué el presidente Lasso, que se han tomado su nombre, no ha puesto ninguna denuncia en la Fiscalía? Él debía inmediatamente haber puesto una denuncia, lo cual me hace dudar de la veracidad, lastimosamente, de la persona que hoy día ostenta la primera magistratura del Ecuador, que es el presidente Guillermo Lasso. Pienso que él debería este rato poner ya la denuncia en la Fiscalía para que se investigue la mala utilización de su nombre, según él lo ha dicho. También es importante, Fausto, analizar el contexto de las cosas. Ahora entendemos el por qué le querían o por qué le suspendieron al expresidente, es decir, al presidente de la Corte Suprema de Justicia. Está clarísimo. Al decir de este señor Morillo, si es que es él el de la grabación, que él debería decir si él es o no es quien interviene en esa conversación. Él dice es que nos van a sacar a nosotros. Entonces, ¿cuál era la intención? Que no se nombre presidente del Consejo, sacarle al señor Saquicela, buscar una persona que sea más o menos de la línea, entre comillas, para que ponga otra terna y lograr el objetivo de mantenerse en el cargo. Esto es gravísimo. O lo que ha ocurrido, que es mantener a Fausto Murillo al frente del Consejo de la Judicatura, y parece que esto, las intenciones un poco se consolidan. Está frente al Consejo de la Judicatura y seguimos. Además, recordemos que la decisión de la suspensión del presidente de la Corte Nacional de Justicia la toman los dos, Fausto Murillo y Juan José Morillo. Y eso es una desvergüenza. Esto es una desvergüenza. O sea, cualquier abogado con preparación en primer año de Derecho sabe que es una desvergüenza. Lo ha dicho la otra vocal, Yolanda Yupanqui, que ella fue sorprendida en esa supuesta reunión donde montaron, además del orden del día, porque el orden del día que estaba suspendido del día anterior, lo pusieron mutilando el orden del día siguiente. Eso dice la doctora Yupanqui.
Yo vuelvo por los fueros para explicarme por qué razón nosotros hemos permitido, los abogados, los judiciales, los litigantes, las víctimas de la administración de justicia, por qué hemos permitido tanto. Mire, no ha habido un concurso, uno, de jueces, de empleados, de fiscales. Hay nombramientos provisionales de hace 12 años, de manera ilegal en el Poder Judicial. Cientos de ellos, por no decir miles. No se ha nombrado la Corte Provincial de Galápagos, que es obligación del Consejo de la Judicatura por orden constitucional. ¿Qué pasó ¿Y qué ha pasado con el concurso de notarios también? No ha habido notarios, no ha habido jueces, no ha habido fiscales, no ha habido empleados, no ha habido secretarios, no ha habido ningún concurso. No ha habido una sola evaluación, ni una sola. Y la famosa escuela judicial no es más un mamotreto con un letrero muy bonito en el que no sirve para absolutamente nada. Los servidores judiciales que están obligados, los del Consejo por orden constitucional, de evaluarles, calificarles y capacitarles, pues no lo han hecho. ¿Y qué pasan estos señores? ¿A qué se han dedicado este par de señores, Morillo y Murillo? A nada, al amarre, a esperar recibir órdenes, según dice el señor Morillo, de parte de la presidencia. ¡Qué vergüenza! Indigno. Tengo que ser responsable y muy respetuoso de las autoridades. ¿Cómo puedo creer que el presidente de la República, el presidente Lasso, le llame a un funcionario del Consejo así? Debe diciendo esto al juez. Es una barbaridad. Pero más grave todavía, debe diciéndole al juez que por favor me ayude en este proceso porque están haciendo actos ilegales en la Asamblea Nacional. Si esto, Fausto, sacando de contexto, lo ponemos en otro país, en un país medianamente desarrollado, se van a tirar al suelo para reír, se van a creer que tenemos taparrabos. Esto no puede seguirse permitiendo. Mire, Fausto, el Poder Judicial ha sido una troncha de reparto donde la señora hoy denunciada es parte del reparto de todo el oriente ecuatoriano. Los administradores del Poder Judicial, los comprapapel del Poder Judicial, son algunos muy amigos de ella. Es entre panas y entre gallos y medianoche. Muchachitos recién graduados que van a juzgar a jueces, a empleados y a funcionarios judiciales. Nunca estuvo el Poder Judicial en el estado que está el día de hoy, en el caos que se vive el día de hoy. No hay papel, por más que digan lo que sea, no existe. No existe tóner, las impresoras no funcionan. Los empleados, y tengo pruebas para demostrarlo, reúnen dinero entre ellos para comprar tóner y papel. Y estos señores se pasan reuniéndose con jueces para obligar, para pedir o para solicitar favores de tipo jurisdiccional. Y a propósito del tema del audio, que es el tema central y lo más grave que ha ocurrido dentro del Consejo de la Judicatura, no hay una negativa a la existencia, a la veracidad de este audio. En un comunicado que lo vamos a poner en este momento a conocimiento de todos, dice el Consejo de la Judicatura con relación al fragmento del audio que es de conocimiento público: los vocales Juan José Morillo y Maribel Barreno cumplirán con todas las diligencias y requerimientos que se presenten por las entidades de control competentes con el único fin de esclarecer este particular. Básicamente no lo niegan, el audio sería cierto, igualmente grave. Bueno, hay varias cosas. Primero, se burlan de nosotros, ¿no? Hacen de los ecuatorianos una mofa, de los abogados una mofa y de los judiciales una mofa. Este par de señores ni siquiera firman el documento que estamos haciendo mención el día de hoy. Es un comunicado que no emite el Consejo de la Judicatura, emiten ese par de vocales. ¿Por qué toman el tema del Consejo de la Judicatura cuando el tema deberían hacerlo a título personal, porque es un tema personal en el que están involucrados? ¿Por qué ponen el membrete del Consejo de la Judicatura para dilapidar aún más la pobre imagen del Poder Judicial el día de hoy, hecho por trizas por estos señores que no han sabido administrar la función judicial? Algo más que hay que sacar de ahí. Ellos dicen que van a colaborar. ¿Por qué no niega directamente, señor, el audio no es mío? Yo no estuve en esa reunión, yo no lo invité al juez, yo no le visité al juez. ¿Por qué no lo dice? Y si ya se puso a conocimiento de la ciudadanía es la que necesita la respuesta. ¿Es el audio, no es el audio? O dar explicaciones sobre qué es lo que realmente estaban pidiendo en ese audio, en esa conversación. O ya tienen amarrado
que se me escucha muy bien, o ya se tiene amarrado para que no les afecten en ninguna parte, ni en la Asamblea Nacional ni en la Fiscalía. Y no creo que la doctora Salazar, en su condición humana y moral, vaya a permitir que esta sinvergüencería quede en el anonimato, quede en la impudicia y guardado en el archivo. No creo que eso vaya a suceder. De hecho, los abogados de la República exigimos que lo más pronto posible nos diga este doctor Morillo, si es que es doctor, y que explique al país efectivamente si es la voz de él o no es la voz de él. Eso es lo que no ha dicho. ¿Qué le dice a usted el comunicado, este escueto comunicado que presentó el Consejo de la Judicatura? Miseria humana. Eso me dice, miseria humana. Porque nosotros los ecuatorianos merecemos respeto. No puede ser que un funcionario salga y diga, cuando a mí me toque, yo diré lo que tengo que decir. Ojalá y diga, sea frontal, sea franco, sea claro. Este doctor Morillo ha gozado de la maniobra. Falta que diga que tiene COVID, hoy día que estuvo en la sesión, y que no puede ir a la Asamblea Nacional, porque creo que eso es lo que está tramando, y que se burle también de la Asamblea Nacional, porque hoy día estuvo en reunión en el Consejo, y si tiene COVID, este señor fue una fuente de contagio a toda la institución, más irresponsable todavía. Y si no tiene COVID, él tiene que ir a la Asamblea Nacional, pero no a la Asamblea Nacional donde puede amarrar. Ese es el problema, Fausto, que él tienen el mecanismo de amarraje. ¿Cuál es el mecanismo de amarraje? Los cargos del Poder Judicial. Averigüemos cuántos cargos se han metido en los últimos meses en época de austeridad, señor presidente Guillermo Lasso. ¿Cuántos contratos se han extendido? No en la parte operativa de la función judicial, no en jueces, no en secretarios, no en auxiliares. En operativos que tienen que ir a estar en talento humano, en control disciplinario, en el SIC, en el manejo de lo que ellos controlan. ¿Cómo lo hacen? Ofreciendo carguitos a los políticos, ofreciendo carguitos a los órganos de control. Miseria humana. ¿Usted cree, doctor, que este es un caso aislado de esta aparente o supuesta intromisión en la justicia, en las decisiones de los jueces? No, Fausto, esto sabe todo el mundo que no es así. Yo le voy a poner, perdóneme que le ponga un caso mío. Yo llevo un proceso del cual fui inocente por daños y perjuicios que está en proceso de sentencia, en proceso, ya 12, 13 años, en trámite. Hemos puesto quejas y me dicen, no es culpa de los jueces la demora. Archívese. Pero en el caso del doctor Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, entre gallos y medianoche, le suspendieron a la persona con la jerarquía más alta del Poder Judicial ecuatoriano. Esto es cosa de rifle, esto es para tirarse como hienas al suelo a reírse. Este es el señor, este doctor Morillo. Este es el de las grabaciones, es el que le suspende al presidente de la Corte Nacional. ¡Qué desvergüenza! Ahora entendemos todo. Ellos están amarrados, complotados con la clase política para, en el favor de entre ellos, lograr tener al Poder Judicial de rodillas. Por eso es que los casos políticos terminan siendo manejados en el Poder Judicial. El doctor Walter Guerrero Vivanco decía hace muchos años, los políticos utilizan como campo de batalla el Poder Judicial y nos dejan en la pestilencia de la muerte dentro de nuestras judicaturas. Esto es lo que están haciendo. Y Carlos Solórzano dijo hace muchos años que los políticos saquen las pezuñas del Poder Judicial, pero resulta que ahora las pezuñas y los cadáveres están dentro del Poder Judicial en el Consejo de la Judicatura, de esta vergüenza de Consejo de la Judicatura. Y lo digo con indignación, con respeto, pero con indignación. Los servidores judiciales del país, los jueces, los empleados, pasan angustias todos los días, informes, visitas, amenazas, chantajes, pero no tienen ni para trabajar. Y el Estado ecuatoriano, la gente, nosotros, los abogados, estamos todo el tiempo reclamando de ellos lo que ellos no pueden darnos porque no tienen las herramientas para hacerlo. Un consejo a la judicatura que ya lleva varios cuestionamientos y con los mismos vocales que están siendo parte de esta institución. ¿Tiene alguna esperanza finalmente, doctor Muñoz, de lo que pueda ocurrir en la Asamblea Nacional, en la Comisión de Fiscalización y en paralelo ya en la justicia respecto de este caso? Mire, la denuncia que
puse yo, la denuncia penal que puse en el conocimiento de la señora fiscal general de la Nación, la medité varias horas para hacer, pensando en que no podemos nosotros ser parte de la conspiración en contra de nuestros propios intereses nacionales. Si la Asamblea Nacional le da la espalda al país, luego de haber conocido estas grabaciones, que son muy graves, entenderemos que la Asamblea Nacional tiene una hoja de ruta totalmente diferente a los destinos del país. Sin embargo, de ello yo hago una invitación, Fausto, a los abogados, a los servidores judiciales, a las personas que son víctimas, que son nuestros clientes de procesos que se quedan durante años en el tapete porque algún cerebro mágico, algún titiritero desde arriba está manejando los hilos. Debe analizarse los juicios en el Tribunal Contencioso Administrativo, que son juicios contra el Estado ecuatoriano, cuánta plata generan y quiénes son los que están llevando esos procesos. Porque ahí está la fuente de riqueza que manejan y el control que pretenden tener de la función judicial. En la institución hay gente valiosa, Fausto, hay gente muy valiosa, hay jueces buenos, que no debemos darnos el lujo de perderlos. Pero si no tenemos ni capacitación, ni evaluación, ni vocería, ni respeto, nadie dice nada y el país no conoce todos estos entremeses que hoy día por suerte han salido en una grabación. Nosotros estamos abocados a ver un poder judicial cada vez más inviable. Y seguramente esto estamos casi convencidos de que traerá cola. Doctor Muñoz, gracias por estar con nosotros. A usted, Fausto, muchísimas gracias y por este poder judicial diferente. Ojalá nos unamos todos. Gracias. Ha sido el doctor Luis Muñoz Pasquel, expresidente de los Trabajadores Judiciales, y también hablando sobre la denuncia en contra de los vocales del Consejo de la Judicatura a propósito de este audio que compromete a 2 de los vocales y también al presidente de la Corte Provincial de Pichincha. El caso que se investigue, que se aclare y se sancione si es del caso. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.